Buenos días, estimados y estimadas estudiantes académicos de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la UCSC, expositores invitados y toda nuestra comunidad que se ha dado cita en el conversatorio Comunicación con Usuarios, claves para construir relaciones sostenibles. En medio de una era marcada por las redes sociales, con cambios digitales vertiginosos, las relaciones de las instituciones y empresas con sus grupos de interés han experimentado transformaciones sustanciales. La gestión de la experiencia del usuario se ha convertido en uno de los grandes desafíos para las organizaciones. La pandemia, junto con el teletrabajo y el confinamiento, han impulsado cambios en la forma de construir plataformas de atención al público, expresando nuevamente la importancia de la comunicación como pilar estratégico a la hora de tomar decisiones. En esta oportunidad nos acompaña un panel de académicos, consultores y expertos quienes analizarán el escenario actual y nos comentarán las proyecciones del tema. A continuación, presentaremos el orden de las presentaciones del panel de hoy. El primer tema se titula Grupos de Interés y Comunicación Sostenible. Expone la académica de la carrera de Periodismo UCSC, Mónica Reyes Poblete. A continuación, escucharemos la presentación Experiencia de usuarios, experiencia de clientes y nueva normalidad, a cargo de Matías Cristi Cisterna y María Fernanda Herreros Gil. Para terminar la ronda de exposiciones, Andrés Silva Arancibia será el encargado de cerrar el panel con la presentación sobre transformación digital. Terminadas las exposiciones, se dará espacio para una ronda de preguntas de 15 minutos. Las dudas serán recogidas mediante el chat o si desean pueden abrir sus micrófonos en el espacio para consultas. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a la académica Mónica Reyes Poblete, periodista y magíster internacional en comunicación estratégica de la Universidad Diego Portales y la Universidad Pompeu Fabra. Tiene más de 20 años de experiencia de gestión de comunicación en instituciones como TVN, Mall Plaza y el Consejo de la Cultura y las Artes, entre otros. Hoy se dedica a la docencia en las carreras de periodismo UCSC y la Universidad del Desarrollo. Profesora, puede comenzar con su presentación. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy día. La verdad es que esta es un tema y una cátedra que vengo hace varios años abordando en la academia, y feliz hoy día de poder compartirlo con un grupo más amplio, haciendo esta extensión académica tan necesaria hoy día de vincular a la universidad con el resto de la sociedad. Bueno, la verdad es que el tema, grupos de interés y comunicación sostenible, denme un segundito, ahí, está marcado por un contexto que estamos viviendo que es tremendamente cambiante. Estamos en un momento en el que distintos autores desde el mundo europeo, desde los pensadores latinoamericanos, coinciden en que estamos viviendo una modernidad líquida, donde todo lo que conocíamos se ha vuelto un poco difuso los límites, lo estable se ha vuelto cada vez más extraño y los cambios se han vuelto cada vez más comunes. Por lo tanto, la invitación que nos hacen autores, por ejemplo, como Beck, como Bauman o como Unceta, es que si estamos en contextos tan complejos como esto, es momento tal vez de repensar la manera en la que estamos haciendo las cosas, entre ellos cómo nos comunicamos. Todos estos cambios que estamos viviendo, toda esta sociedad del consumo, nos están haciendo y nos están invitando a cambiar el enfoque, a buscar nuevos enfoques, y eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes hoy día. Es interesante que la manera en la que vivimos hoy, la globalización, la modernidad y el desarrollo que tantos beneficios ha traído para las sociedades en general, hemos empezado a percibir que también tiene efectos colaterales, que tiene daños colaterales. La pandemia, de hecho, es uno de los efectos no deseados que los teóricos vienen hace décadas advirtiendo que podían ocurrir y que de ocurrir iban a tener impactos importantes en la vida cotidiana de las personas. Y ese vaticinio se ha cumplido y nos tiene a todos desde nuestras casas haciendo este tipo de actividades, y mucho de lo que hacíamos de manera normal ha mutado a esta nueva normalidad
en la que nos encontramos. Estamos viviendo entornos que son tremendamente inestables, y eso también tiene su raíz en una crisis generalizada de confianza que existe tanto en las instituciones tradicionales del Estado, de la sociedad civil en general, como también en todo tipo de organizaciones públicas y privadas que rodean nuestro actual cotidiano. Y lo interesante es que hay un nuevo orden, y ese nuevo orden es el que estamos analizando hoy día acá, que está en el poder que han tomado los públicos de interés. Vamos a conocer el concepto un poquito más en detalle en las siguientes láminas, pero esto es nuevo, porque antiguamente el poder estaba centralizado en los estados, en las grandes organizaciones públicas y privadas, y hoy día eso ha ido de alguna manera compartiéndose con el público, con los usuarios, con los clientes y con los consumidores. El escenario parece un poco caótico, pero ¿saben qué? Hay una esperanza, y es precisamente lo que plantea pensadores como Zygmunt Bauman, que dicen que de alguna manera la esperanza en este mundo de crisis y de constantes cambios está en la solidaridad. Otros plantean que una manera de enfocar este nuevo giro, nuevo enfoque que debiéramos tener, está precisamente en el concepto de la sostenibilidad, que incorpora variables económicas, sociales y ecológicas como una manera de vivir mejor, pensando en el bien común del presente, pero también del futuro. Y ahí surgen conceptos como la comunicación para el desarrollo sostenible. Este concepto no es tan nuevo, surge en los 80, pero aparece en ese entonces como una nueva clave, que incorpora por primera vez el diálogo y el reparto de conocimiento e información, considerando por primera vez las necesidades y las capacidades de las personas involucradas a través del uso integrado y participativo de procesos de comunicación. Aquí la novedad es que por primera vez se da voz a distintos grupos de interés para involucrarles en la toma de decisiones, pero para eso primero se les proporciona información que sea comprensible y relevante para ellos, precisamente para ese proceso de toma de decisiones. La gráfica que ustedes ven ahí corresponde a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un staff de 17 metas que se trazó las Naciones Unidas y que ha ido desde varios años atrás, y la meta era al 2030 conseguir esos 17 objetivos. Y ese es uno de los múltiples caminos que existen para abordar la sostenibilidad de manera profesional, con enfoques concretos, con metas concretas. Independiente de cuál es el camino que las organizaciones, los países y las personas tomen, los que buscan el camino de la sostenibilidad, finalmente lo que están gestionando es mitigar los impactos negativos que el operar cotidiano genera y maximizar los impactos positivos para lograr una sociedad, una economía y un medio ambiente sostenibles. Y entendiendo la sostenibilidad no solo como una meta a alcanzar, como un reporte que comunicar o como una nota de prensa que conseguir, sino como un proceso que suponga una mejora continua, donde la medición precisamente de ciertas variables nos permita ir generando esa mejora continua en el tiempo. La sostenibilidad y la responsabilidad social ha calado tan hondo que existe una norma ISO, que probablemente ustedes hayan escuchado, que es la ISO 26000. Esta norma, uno de los ejes que considera, son precisamente los asuntos de consumidores, que no es menor, digamos, porque así de importante se ha vuelto la relación con los consumidores, con los usuarios, con los grupos de interés. Esta norma, para que las organizaciones puedan acreditarse, para que puedan sumarse a ella, tienen que hacerse cargo de manera responsable de educar, de proporcionar información precisa, justa, transparente y útil, no solamente en el marketing de lo que las empresas tratan de comunicar, sino que también se busca que hagan una promoción responsable también del consumo sostenible.
La misma norma ISO incorpora también otras áreas que tienen que ver con los derechos humanos, con las relaciones laborales y en general, son varios pilares, pero lo que quiero resumir aquí es que esta norma ISO por primera vez toma en consideración las expectativas de las partes interesadas como una herramienta de gestión. Y de aquí para adelante, digamos, a quienes han querido adherirse a esta norma, porque existen tratados internacionales que permiten el comercio internacional con quienes están acreditados en esta norma y genera una serie de beneficios, tienen que hacerse cargo de sus asuntos de consumidores y de las expectativas de estos grupos de interés. Resumiéndolo de alguna manera, la triada comunicación, grupos de interés y sostenibilidad parece ser la manera más eficiente hoy día de repensar nuestras comunicaciones. Con foco en la reputación, que la reputación no es más que la percepción que nuestros grupos de interés se hacen a partir de las relaciones que tienen con las organizaciones. La comunicación, más allá de lo que entendemos todos que es este proceso de intercambio de mensajes de un emisor hacia un receptor, es también un proceso planificado y estratégico, que lo que busca es objetivos que son bien puntuales: difundir, informar, alinear, posicionar. Lo que las organizaciones se propongan se puede conseguir a través de un plan estratégico de comunicaciones. Y los grupos de interés los vamos a entender o los vamos a conocer como todos quienes estén afectados, se vean afectados o afecten a una organización, quienes se vean influidos o influyan en una organización. Y la sostenibilidad lo vamos a entender como ese desarrollo en cualquier ámbito que satisface las necesidades del presente sin comprometer a las futuras generaciones. La conjunción de estas tres variables es lo que hoy día está convirtiéndose en la clave o la nueva manera de entender la comunicación, donde los grupos de interés están en el foco de la comunicación y la sostenibilidad está en la base. Esa es un poco la estructura. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es un grupo de interés? Si alguno no los conoce, ahí tenemos algunos ejemplos de grupos de interés. Para cualquier organización, un grupo de interés permanente es el Estado. Para todas las organizaciones son sus trabajadores, sus comunidades, sus clientes, sus competidores, los contratistas, la sociedad civil, los medios de comunicación, accionistas y socios, entre otros. ¿Qué plantea entonces esta teoría de estrategia de administración o de gestión de las partes interesadas? Que plantea que todos estos grupos de interés tienen, valga la redundancia, un poder y un interés en la organización. Y que tenemos que definir cuál es el enfoque que le vamos a dar a nuestros grupos de interés para que consigamos, gestionemos su apoyo y podamos reducir al mismo tiempo los impactos negativos en los grupos de interés que en inglés se les conoce como stakeholders. Lo que se busca en general es que quienes sean promotores o quienes nos apoyan como marca, como organización, los podamos mantener cerca fidelizándolos. Quienes están con un interés latente, podamos mantenerlos satisfechos. Quienes son indiferentes a nosotros los podamos monitorear y quienes son nuestros defensores los mantengamos debidamente informados de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, qué duda cabe que los grupos de interés han cambiado. En los últimos 2 años, por lo menos en Chile, hemos visto las transformaciones más profundas respecto a la ciudadanía, la sociedad civil. Hemos pasado de las manifestaciones masivas como las que vemos ahí a los confinamientos más extremos en menos de 2 años. A ese tipo de velocidad de cambios y transformaciones nos referimos. Y hoy día para las organizaciones, en medio de esta globalización, mantenerse conectados en redes virtuales es un desafío enorme. Entender los movimientos sociales, tratar de influir en ellos, puede determinar el éxito o fracaso de un proyecto, de una organización, de una empresa, de un proyecto en general. Porque si no conseguimos la validación social, las empresas y organizaciones hoy día están expuestas al fracaso, aunque cuenten con todos los permisos para realizar
sus operaciones cotidianas. Hoy día lo interesante es que quienes se ven interesados en una organización o en un servicio, sea porque los beneficia o porque los perjudica, ya dejaron de ser esos observadores pasivos que comentan en cuatro paredes lo que sienten o experimentan con estas organizaciones. Se han convertido nos hemos convertido las personas en activistas y en comunicadores a favor o en contra de las marcas. ¿Quién de nosotros no ha compartido, viralizado en sus redes una mala experiencia con una aerolínea, con un hotel, con una empresa de mudanzas, a propósito de un comentario que nos hacía uno de los expositores? Y así lo que empieza a ocurrir es que la conducta de las organizaciones se vuelve un tema de interés general. Y los temas de interés general son interés de los medios de comunicación. La falla masiva de Transbank, los problemas en Banco Estado, se vuelven noticia, porque la mala experiencia que tienen masivamente los usuarios es una noticia de manera objetiva. El punto es que si somos capaces de escuchar y de reconocer a estas partes interesadas, se pueden generar beneficios mutuos y se pueden generar iniciativas conjuntas que aporten a una sostenibilidad de todos y de todas por igual. Entonces, si nosotros queremos un estándar de relacionamiento que sea sostenible con nuestros grupos de interés, debiéramos al menos seguir estos 6 pasos, que son, primero, identificar quiénes son nuestros grupos de interés, a quiénes estamos afectando, a quiénes estamos influyendo con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Debemos analizar cuáles son sus expectativas y tratar de conocer cuáles son sus demandas. Una vez que tenemos esa información, lo ideal es poder comparar esos requerimientos que la ciudadanía, que los grupos de interés, que las comunidades, que los trabajadores nos están haciendo, con los objetivos que nuestra organización tiene. Y tratar de evaluar cuál es el gap, cuál es la brecha que existe entre lo que los grupos de interés esperan y lo que nosotros estamos haciendo o hacia dónde vamos. Este punto 3 es bien importante porque no nos podemos quedar con la información de nuestros grupos de interés guardada en un cajón o en una estantería. Tenemos que priorizar los grupos de interés que representan una amenaza para cumplir los objetivos de la organización y tenemos que abordar eso, priorizando las demandas de los stakeholders o grupos de interés y diseñando respuestas no solamente comunicacionales, sino que también a los temas de fondo. Obviamente todo esto es un ciclo constante que requiere monitoreo y control de cada uno de los aspectos que hayamos levantado en relación a nuestros grupos de interés. Ahora, poder diagnosticar esta información nos permite trabajar escenarios probables, nos permite mapear a nuestros actores claves y también nos permite diseñar estrategias para relacionarnos con estos grupos de interés, comunicarnos con nuestros grupos de interés y aterrizar esto a planes de acción específicos. Ahí está en gran parte la base del diseño, de la gestión, de los programas de responsabilidad social que tienen que ser estratégicamente comunicados a nuestros grupos de interés, tanto en organizaciones del rubro público como del mundo privado. Hay un académico español, Rafael Alberto Pérez, que el año 2019 señaló que la comunicación estratégica había pasado de ser la ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación. Porque precisamente hoy día los comunicadores ya no gestionamos variables y elementos que pueden de alguna manera ser predecibles o estáticos o que puedan estar en conflicto. Lo que nosotros gestionamos son seres humanos, que son sociables, que son impredecibles muchas veces y que necesitan relacionarse para poder encontrar un equilibrio. En esta teoría, el desarrollo de las relaciones entre los grupos de interés y las organizaciones aparece como un eje fundamental para la comunicación. Es así de importante para poder aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El diálogo, el relacionamiento y la gestión con todos los grupos de interés es algo hoy que debe ser considerado como estratégico. ¿Y por qué debe ser estratégico? Fíjense que es 5 veces más fácil y más rentable retener a un usuario que captar a uno nuevo. Si esto lo traducimos en un cliente,
me van a matar los de marketing, pero es mucho más barato, obviamente, fidelizar a quienes ya son clientes o usuarios de nuestra marca o nuestra organización, que tratar de captar a uno nuevo. Por lo tanto, la empatía con el cliente, hacerle saber que está en el centro de nuestra estrategia, pasar de la atención al cliente o del usuario a un diálogo que sea cercano, sincero y transparente con quien hoy aparece como este nuevo socio estratégico que es más exigente, más selectivo, es algo clave, apasionante, difícil, sin duda, pero vamos a tener que hacerlo, o sea, ya tenemos que migrar, entre otras cosas porque hoy día las organizaciones son dueñas de su marca y de la promesa que esa marca hace, pero son los grupos de interés internos y externos quienes poseen el activo más valioso para una institución, que es su reputación. Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy. Muchas gracias y dejo paso a Romina para que presente a quien sigue. Muchísimas gracias a la académica Mónica Reyes. Gracias, profesora, por la interesante exposición que nos ha compartido hoy. A continuación, María Fernanda Herreros Gil y Matías Cristi Cisterna conversarán sobre la experiencia de usuarios, experiencia de clientes y nueva normalidad. María Fernanda, posee 15 años de experiencia laboral, pasando por empresas como la Compañía Sudamericana de Vapores y la TAM Airlines. Actualmente reside en Concepción y se dedica a la consultoría de empresas, especializándose en la medición y gestión de la satisfacción de clientes. Matías, por su parte, es ingeniero en administración, especializado en diseño de estrategias cliente-céntrico. Fundado en 2015, su consultora Quinto Elemento y asesorando a clientes de la industria, sector logístico, educacional y entretención. Los dejamos con los panelistas. Gracias, Romina. Bueno, de los grupos de interés, yo me voy a detener en la experiencia de los clientes y la nueva normalidad. Primero que todo, les voy a dar un poquito de contexto. Vivimos una pandemia mundial, ¿verdad?, que generó cambios en las personas. La gente deja de lado sus rutinas y adopta nuevos hábitos, por ejemplo, el homeschooling, vimos home office, reuniones sociales por Zoom, yo hasta fui a un matrimonio por Zoom. Además, vemos crisis por brechas de desigualdad, que es principalmente lo que vivimos en el estallido social en octubre del 2019, que generó tremenda fricción en el país. También nos encontramos con un cliente que está cada vez más informado, que conoce sus derechos y los exige. Es un cliente sumamente empoderado, con infinita información de todo. Él conoce sus derechos y los manifiesta en el CERNAC o en el medio que sea necesario para hacerse escuchar. Es un cliente muy poderoso. Además, vemos liderazgos verticales muy alejados de la realidad, que están ya bastante anticuados y, por qué no decirlo, en peligro de extinción. Y esto obliga además a las empresas a renovarse y a migrar a un estilo mucho más colaborativo. Como contaba Mónica, hay crisis institucional. Vemos mucha desconfianza ciudadana, crisis en los carabineros, crisis en el Poder Judicial, crisis en la Iglesia. Las instituciones en general se están debilitando. Y por último, un forzado avance digital, ¿verdad?, producto de la pandemia, que obligó a varios a subirse al carro de la tecnología, a veces sin estar preparados. Bueno, en relación a estos cambios, el cliente no está ajeno. A ver, voy a correrlas a ustedes para poder ver las slides. El cliente quiere comunicarse con la empresa como si fuera un familiar o amigo, busca cercanía, busca empatía, no quiere ingresar sus datos 100 veces, no quiere repetir su solicitud en cada llamado del call center, tampoco quiere que lo deriven a otra área. Es un cliente, como decía recién, más exigente, que no solo espera que las empresas cumplan su promesa, sino que los atiendan bien. Como decía la Mónica, que cuide el entorno, que respete a las comunidades, que trate bien a sus trabajadores. Un cliente que está muy exigente. Vemos además un consumidor que tiene altas expectativas en cuanto a los plazos y además tiene poco tiempo. Entonces los envíos ya no pueden demorar 10 días, el cliente no quiere esperar 10 minutos al teléfono que lo atiendan, tampoco está dispuesto a hacer grandes filas. En relación a todo lo anterior, las empresas se deben estar agarrando la cabeza y decir, ¿y ahora qué hago con todo esto?
Mira, existen varias formas de satisfacer a este nuevo cliente, leer a este nuevo cliente, pero me voy a detener en dos que me parecen relevantes. Primero que todo, el liderazgo. Necesitamos tener liderazgos coherentes, que sus acciones sean congruentes con lo que predica. Ser líder es una gran responsabilidad, implica conectar, hay que inspirar y movilizar grupos de personas para lograr resultados. Y para todo esto tengo que generar confianza. No puedo decir, por ejemplo, que soy alguien preocupado de las personas y llamo a mis trabajadores a las 2 de la mañana, o les mando un mail un sábado y espero que contesten, o me estaciono en el estacionamiento de minusválidos, ¿cierto? Liderazgo colaborativo, es decir, que deben involucrar al resto de la organización. Se tienen que dar el tiempo para fomentar la participación de sus colaboradores en la toma de decisiones. Suena fácil, pero que requiere un tremendo esfuerzo de interacción y coordinación entre los diferentes equipos. Es un gran desafío. Y, por último, un liderazgo centrado en el cliente, que defina estrategias y propuestas de valor con el cliente en el centro. Y esta es la única forma de crear relaciones significativas, que serán difíciles de imitar y que te van a diferenciar en relación a la competencia. Yo siempre doy el ejemplo de Casideas, que me encanta. Como la mayoría de ustedes sabrá, ¿cierto? Ellos crearon un e-commerce en tiempo récord, y en el minuto en que ya no pudieron satisfacer la demanda, empezaron a llegar reclamos, y fue el mismísimo Mauricio Russo, el CEO de la empresa, que empezó a responder los reclamos uno a uno. Y una cosa tan simple como esta hizo arder las redes sociales. Y este es un ejemplo de liderazgo coherente, colaborativo y centrado en el cliente. Bueno, y este tema me apasiona mucho, me costó un mundo reducirlo a una slide, pero mis principales consejos son: debemos medir la satisfacción de nuestros clientes para saber qué es lo que piensa, qué es lo que quiere, qué lo enoja, qué es lo que espera, cuáles son sus intereses, porque si no medimos es como un barco sin brújula, estamos ciegos. Medir nos va a dar pistas de cómo ofrecer un producto o un servicio que sea atractivo y relevante para los clientes. Luego de esto, debemos analizar cuáles son las principales brechas que nos están permitiendo vincularse con el consumidor adecuadamente para poder personalizar una experiencia. Porque no sirve solamente medir. Luego debo tomar esa información, tengo que detectar cuáles son los principales dolores, para después de eso gestionar acciones que sean asertivas y con foco, sobre todo considerando que los recursos de las empresas no son ilimitados, ¿cierto? De hecho, el 75% de las personas dice estar más propensas a ser fieles a una marca que los conozca y que les ofrezca atención personalizada. Y por último, en relación a todos estos hallazgos, debo diseñar o rediseñar, en caso de que exista un diseño, una forma de vender, una forma de atender, pero por sobre todo una forma de comunicarme para poder conectar con este consumidor y generar experiencias memorables. ¿Qué es una experiencia memorable? Es tratar de dejar una huella. Y para esto no es necesario llevar al cliente a la luna, ni experiencias tan espectaculares, sino que buscar cautivarlo, buscar llamar su atención de tal forma que quiera compartir su experiencia con amigos, con familiares o en redes sociales, y obviamente que vuelva a comprar. Entonces, empresas, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿conozco bien a mi cliente? ¿Lo trato como si lo conociera? Y en resumen, debemos entonces aprender a leer a este nuevo cliente, me adapto a la nueva realidad, ser flexible, ¿cierto? Cuidar a los stakeholders, como decía Mónica, los grupos de interés, yo me estoy refiriendo al cliente, pero a todos los grupos de interés. Tecnologías que busquen acercar al cliente, no es subirme al carro de la transformación digital y hacer cualquier cosa, tienen que ser acciones que le generen valor al consumidor. Y por último, escuchar la voz del cliente a través de estas mediciones permanentes que les comentaba recién. ¿Quiénes fueron los grandes ganadores en esta pandemia? Uber Eats, Pedidos Ya, Corner Shop, Teams, Meet, Facebook. Ellos lograron generar cercanía. Generaron servicios centrados en el cliente y entregaron una solución conectando en el fondo con estos productos y estas personas a los que ya no podían acceder. Para que esto, ¿cierto? No queremos ser los más simpáticos ni los más buena onda, el objetivo es
genera recompra, que nos vuelvan a comprar, ¿cierto? Recomendación, que nos refieran con sus familiares, amigos, con su entorno, para obviamente generar más ventas. Así que eso es, los dejo con Matías Cristi, cualquier duda que tengan, si quieren la presentación, aquí está mi correo, así que te dejo, Matías. Ricardo Ávila, si estás por ahí, tenemos problemas para activar el audio de Matías. Ahí estoy, perdón, ¿se Ya. oye bien? ¿Ahí Sí, sí? ahí se escucha bien, sí. Ya, perfecto. Oye, primero que nada, muchas gracias a la Universidad Católica Santísima Concepción y a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que es por la invitación ciertamente a este conversatorio, a esta charla. Y ciertamente estamos yo creo que conversando un tema que es súper atingente, muy importante, que es cómo empatizamos mejor con los usuarios que comentaba Mónica, ¿cierto? Con los clientes de distintas empresas que ciertamente como personas en general hemos vivido cierto cansancio de cómo se genera esa relación con las empresas, ¿cierto? Y que hoy en día ha sido, ¿cómo se llama? Algo que finalmente es muy importante, digamos, de empezar a considerarlo más que antes. Yo te diría que quizás las empresas no es que nunca lo hayan considerado, pero ciertamente es algo que hay que como que volver a considerar de una manera más formal, de una manera más continua, ¿cierto? Como lo mencionaba Fernanda también, que es, bueno, yo diseño, ¿cierto? Algo que tiene relación para entregar un producto y un servicio, pero esa relación tiene que disminuir las fricciones, ¿cierto? Generar una mejor empatía de cara a las personas a las cuales estoy entregando este servicio. Diseño de usuario tiene una alta gama, ¿cierto?, de aplicación, no es un concepto nuevo, tiene cientos de años, ha estado muy orientado en la historia, ¿cierto?, a los productos que consumimos día a día. Todo tiene un diseño que ha sido ciertamente investigado de cara al usuario, de cara a la persona a la cual le voy a vender ese producto y ese servicio. Y hoy día toma un realce importante, dado también la contingencia que nos ha ocurrido en este proceso de transformación digital, ciertamente. Pero también hay que considerarlo de esta forma, es decir, diseño de usuario es cómo yo lo hago para que mi producto y mi servicio que desarrollo para ti genere una buena experiencia e incluso que vaya más allá del simple uso. Esto es ver el comportamiento de la persona, es ver cómo está interactuando con el producto, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesita incluso antes de desarrollarlo? De manera que consideremos al cliente, que consideremos al alumno, que consideremos al paciente, que ciertamente es muy importante en Chile. El tema de la salud históricamente ha sido un tema, digamos, y que hoy día, ojalá, ciertas clínicas, hospitales, consultorios, lo tomen más en serio, independiente de que haya que hacer una fila larga, ¿cierto? Y quizás esperar un poco por esa operación, pero que el proceso sea empático, ciertamente. Si vemos a esa persona, si nos focalizamos en esa persona, si entendemos a esa persona que hay detrás de ese cliente, paciente, alumno, ¿cierto? Usuario, efectivamente vamos a estar contribuyendo mucho mejor con una sociedad. Hoy día hay esa foto que mostraba Mónica de millones de personas, ¿cierto?, en la Plaza de Baquedano, justamente es un proceso de cansancio,
porque no estamos viviendo la empatía en el link con las empresas, ciertamente. Somos quizás también una sociedad que no reclama en el momento en que hay que hacerlo, entonces vamos como acumulando hasta que ciertamente, y lo que ha sucedido, ¿cierto? Explotamos frente a una acumulación de malas experiencias. Esto es como pisar de nuevo la misma piedra constantemente hasta que ya no das más. Hay que pasar a una situación distinta, hay que pasar a entender que el otro es una persona que quiere relacionarse de una forma distinta, buena, ¿cierto? Y que tiene ciertas necesidades y expectativas que hay que descubrirlas. Particularmente en la foto ahí se presenta un segmento que es altamente digital, que es nativo digital, ¿cierto? Pero UX es transversal también a los segmentos, no es solamente, y es bastante también en una mirada bastante inclusiva, que es muy relevante de considerarla en el proceso. Y lo que queremos finalmente es tener este grupo de usuarios, ¿cierto?, en distintas categorías, clientes, alumnos, pacientes, que lo estén pasando bien, que puedan tener una interacción positiva. Hoy día, con lo que nos ha tocado vivir, todo lo que hagamos en transformación digital, tenemos que considerar al otro en ese diseño. Ciertamente, en los últimos 2 años, la cantidad de apps que han salido, la cantidad de páginas web nuevas que han surgido, la cantidad de empresas que se han incorporado a la gestión comercial vía e-commerce, es impresionante, digamos. O sea, es el canal por donde hoy día está sucediendo la mayor cantidad de ventas de productos y servicios. Y ahí hay una interacción ciertamente que es digital y que debe ser bien diseñada, aunque no sea seguramente la primera fase del proyecto donde salga todo muy empático, hay que tenerlo en consideración. Tiene que ser un proceso de mejora continua para ir logrando que esa persona finalmente lo pase mejor con nosotros. La experiencia como tal, como definición, no es solo una interacción, sino que es un conjunto, ¿cierto?, de interacciones que hemos vivido con una empresa y que finalmente nos dejan a nosotros una buena sensación o una mala sensación. Las empresas que efectivamente, como mencionaba Mónica también, sean sostenibles en el tiempo, tienen que ver con la cantidad de clientes que son leales en su compañía. Hoy día, todo este proceso de transformación digital hace que nosotros nos podamos cambiar como clientes con un clic de distancia. Es decir, si hoy día tengo a las cuatro cadenas importantes de farmacia vendiendo online, bueno, yo si tuve una mala experiencia con una, antes seguramente no la podía cambiar porque iba caminando o tomaba el auto porque era la que me quedaba más cerca. Pero hoy día las tengo a todas a un clic de distancia. Por lo tanto, el proceso de cambio para mí como cliente es bastante fácil. Quien logre generar constantemente una experiencia satisfactoria en ese sentido, va a lograr que finalmente sus clientes sean leales, ¿cierto? Me quedo contigo como cliente y vuelvo a comprarte, ¿cierto?, en el futuro porque es lo que me agrada, ¿cierto? Lo que me gusta pasarlo bien, no me gusta tener fricciones, no quiero tener una logística inversa, no quiero que me llegue algo a la casa que no era lo que compré, que no era el color que compré, ¿cierto? Y que el proceso de devolverlo sea completamente engorroso y finalmente tengo un esfuerzo como cliente que realizar en algo que más encima no era lo que yo esperaba. Entonces, ahí hay grandes desafíos en un proceso de transformación del mundo del e-commerce y logística que ciertamente va a predominar en los siguientes años. Y es importante estar mirando qué es lo que está sucediendo, porque así como hace mucho tiempo, hace más de 60 años, una persona visualizó, incluso lo visualizó 40 años más de lo que estamos hoy día, esa persona visualizó un montón de cosas que hoy día están sucediendo. Y a pesar de que son bonitos animados, todo lo que está ahí impresionantemente hoy día está ocurriendo. Están sucediendo las clases online, las videollamadas, el uso de las mascarillas, las videoconsultas, el trabajo online. Son todas cosas que este proceso de transformación de nosotros, ¿cierto? Como personas, de donde hemos tenido que adecuarnos, producto de la pandemia, lamentable pandemia que ha dejado a seres queridos, ¿cierto? Lamentablemente se han ido, y ha sido un proceso importante de adecuación,
es donde nos hemos dado cuenta también que hay cosas importantes. Hemos empezado a valorar más la salud, valoramos más compartir con nuestros seres queridos, esperamos que la relación con la empresa esté efectivamente anclada a un propósito. Y más que me atrevo a decir, porque está en varios estudios, más que atreverme a decirlo hoy día, lo siento efectivamente así, es que uno como que hoy día ya le quiere comprar a una empresa que esté en línea con lo que yo siento, ¿cierto? Si aparece una empresa diciendo que tuvo un problema gigante con los trabajadores y después al día siguiente aparece que está invirtiendo en infraestructura para crecer comercialmente, genera un problema y una inconsistencia que ciertamente en un proceso donde hemos logrado reconectarnos más con lo importante, va a resultar en que yo no vuelva a comprarle a esa organización. Hemos probado que trabajar desde casa finalmente es posible, con todas las complejidades que eso ha llevado, pero finalmente también hemos valorado estar 2 menos horas en el taco. Entonces, son 2 horas para ir al trabajo y 2 horas para volver, y efectivamente eso yo creo que se ha agradecido, digamos, bastante. Hoy día, todo esto ha generado que las personas, que todos nosotros vayamos siendo cada vez más digitales. Hoy día interactuamos desde una forma digital, aunque incluso no seamos conscientes de que eso está efectivamente sucediendo. Y cuanto más conozcamos al cliente, cuanto más entendamos su esencia, la experiencia en este proceso de transformación, cuanto más comprendamos que en esa experiencia podemos darle y diseñarlo, ¿cierto? Y desarrollarlo de acuerdo a lo que él espera, vamos a lograr como empresa ciertamente ganarnos su corazón y su lealtad. Y esto en todos los ámbitos de los distintos tipos de clientes que conversábamos al principio. Hoy día somos tecnológicos, hoy día las personas somos digitales, hoy día sin querer estamos realizando una cantidad de actividad que estamos inmersos en un mundo digital, sin considerar la cantidad de datos que se están generando en cada una de estas interacciones y que van guardando datos y datos y datos y datos que finalmente también son utilizados, ¿cierto?, por parte de las empresas para de alguna manera persuadir en nuestro proceso de comportamiento de compra para lograr que hagamos clic ciertamente en esa empresa, ¿cierto?, y comprar sus productos y servicios. La cantidad de actividades que realizamos digitales, ciertamente nombre, yo creo que si nos hiciéramos una actividad de brainstorming hoy día, seguramente podríamos completar al menos unas 4 láminas más de esto, pero la verdad es que estamos ya en esa situación, es un proceso en el cual estamos inmersos y ciertamente las generaciones que están antes que nosotros, entre 20, 30 años, ¿cierto?, entre 30, 35 años, son prácticamente nativos digitales. Yo tengo hijos de 11, de 10, de 8 años, que olvídate, o sea, uno intenta tratar de sacarle el celular y ya es como casi cuando antes a nosotros nos decían que te iban a quitar la mesada el fin de semana, ahora como que uno juega con quitarle el celular. Pero al mismo tiempo uno se da cuenta que, oye, esta cuestión cambió, digamos, o sea, esto es así, el otro se comunica a través de los medios digitales, por lo tanto, imagínense lo que va a hacer un niño hoy día que tiene 8 años, cuando tenga 38 años, cómo va a haber madurado inclusive todo este mundo digital. Hay que centrarse en el usuario. El usuario está inmerso en la tecnología. Es el proceso de UX y de diseño tiene relación con el foco, tiene relación con mirar. Algo pasó aquí entre medio en esta foto que está en pantalla, donde por mucho tiempo tuvimos una botellita de ketchup, ¿cierto?, de vidrio, que era dura, que metíamos el cuchillo, ¿cierto?, y el tenedor para tratar de sacar el último poquito de ketchup que quedaba, o lo dábamos vuelta, ¿cierto?, le pegábamos en la parte de atrás para que saliera ese último conchito de ketchup, y alguien miró, alguien vio, alguien se empatizó con el usuario, ¿cierto?, y generó un diseño nuevo, un diseño que era ciertamente más empático, que cumplía con la necesidad era sacar hasta el último poquito de ketchup y este otro envase lograba cumplir esa necesidad, ¿cierto?, ese deseo por parte del usuario. Entonces estamos ahí, estamos analizando, estamos mirando el comportamiento,
¿Para qué? Para hacer pasar una mejor experiencia al otro. Esa es la diferencia que hay detrás de esta simple imagen que está en pantalla. Es cómo hago que el otro pase una mejor experiencia. Incluso aunque a mí me guste más la botellita de vidrio, ¿cierto?, antigua. Pero no es el yo el que queda primero, es el otro el que está, el que está al centro, digamos, de la organización y al cual debo abocarme, ¿cierto?, para lograr que él pase una buena experiencia. Hoy día UX es un medio finalmente a través del cual se diseña, ¿cierto?, una forma que logra conectar las 5 emociones de una persona, que genera una sensación agradable. Es ahí donde se graban los mejores recuerdos, ¿cierto?, y las mejores experiencias, y finalmente que entra en este mundo de la experiencia usuaria que nos va a llevar a que ese cliente sea más leal con nosotros, ciertamente. Todo este mundo de los indicadores de satisfacción, de NPS y los indicadores de esfuerzo, en las organizaciones finalmente adentro hay un negocio. En las universidades queremos que los alumnos se mantengan con nosotros, ¿cierto?, que no se vayan. En educación continua queremos que permanezcan y que estudien con nosotros 3, 4 veces en el ciclo de vida en su carrera profesional. El paciente queremos que vuelva con nosotros porque lo entendimos bien. Y, la persona, y el que vende autos quiere que ese cliente, cuando quiera cambiar el auto en los próximos 3 años, vuelva efectivamente conmigo. Lo voy a lograr si efectivamente logro conectar esos 5 sentidos en un proceso, en un producto, ¿cierto?, en un servicio que logre cumplir necesidades que van más allá del simple uso. Yo me sentaría en la silla del lado, y yo creo que si hacemos una encuesta acá, la silla del lado izquierdo, efectivamente, ambos productos cumplen la función de poder sentarse, pero uno de los dos va un poco más allá. Te genera un proceso de satisfacción, de comodidad, ¿cierto?, agradable, que ciertamente va conectando los sentidos y eso ciertamente se agradece. Nike, como lo hace, por ejemplo, crea valor a través del diseño de usuario. Todos los elementos que están acá disponibles y dispuestos digitalmente están pensados para hacérselo fácil al otro. E incluso van más allá. Personaliza el momento, digamos, en que uno puede no querer que esa zapatilla, ¿cierto?, sea de color rojo con azul, sino que le quiero cambiar los colores particularmente a ese modelo y es posible personalizar. Imagínate que lo que sería el día de mañana donde yo pueda personalizar, no sé, el plan de la ISAPRE. Hoy día todos los planes de la ISAPRE vienen como dados. Bueno, pero ¿por qué yo no puedo personalizar el plan de mi ISAPRE? Y pagar por la personalización que yo elija. ¿No sería un producto sustancialmente innovador? Fíjense lo que han hecho las compañías de seguro hoy día, que han innovado de forma muy importante en ese sentido. Es donde yo hoy día pago la prima, tiene un pricing variable, en base a los kilómetros recorridos. Es decir, ¿por qué voy a pagar yo 30.000 pesos en el mes si en realidad tengo el auto estacionado? No he salido. El riesgo del accidente es prácticamente cero. Y estoy pagando una prima que finalmente no obtengo nada a cambio. Hoy día puedo pagar una prima o el valor, la prima ciertamente del valor de la cobertura del seguro del auto, puedo pagar ese valor en base a los kilómetros recorridos. Es decir, está personalizado en base al uso que yo realizo con el producto o servicio, y eso ciertamente se agradece. Particularmente aquí lo puse como ejemplo porque esta es una tienda de chocolate extraordinaria. Lo invito, digamos, yo no tengo nada que ver con la tienda, pero la verdad es que los invito a poder pasar por esta experiencia, porque la experiencia digital es buena. La experiencia de la llegada del producto es buena. La experiencia del diseño cuando te llega a la casa es buena. Y el chocolate particularmente es extraordinario. Es decir, hay un journey que está completamente diseñado en base a lo que el otro ciertamente quiere vivir. El diseño se aplica finalmente en una gama alta de situaciones, en un producto, en un sitio web, una app, un chatbot que hoy día están tan de moda. Yo creo que se han puesto tan de moda porque finalmente nos damos cuenta como que no funciona. O sea, uno tiene un chatbot, intenta interactuar con la primera pregunta y el chatbot te tira de vuelta y te dice, no entiendo tu pregunta, te voy a derivar con algún agente
interno, ¿cierto? Eso es diseño de usuario. Como si voy a poner un chatbot en una página, tengo que dedicarle tiempo a entender qué es lo que el otro necesita para poder y generar un proceso, ¿cierto?, de interacción digital que sea más empático. Y ciertamente es un proceso de mejoramiento continuo. Si te llega el día de mañana una encuesta también, que hoy día cada uno de nosotros respondemos una cantidad de encuestas que es gigante, bueno, no se agradece el día de mañana que llegue una encuesta un poquito más interactiva, ¿cierto?, con un diseño más cercano, con un diseño más innovador, ciertamente a cómo hoy día te están llegando las encuestas de distintas empresas, porque uno como persona es omnipresente en una cantidad de organizaciones que todas quieren saber tu opinión. O sea, la farmacia quiere saber tu opinión, el delivery quiere saber tu opinión, la AFP quiere saber tu opinión, fuiste al supermercado, quieren saber tu opinión. Entonces al final te llega una cantidad de encuestas que es importante de considerar de cómo estamos llegando a esa persona a la cual le estamos entregando un servicio. ¿Cómo hacemos un diseño de usuario en el seguimiento logístico de un paquete? Ciertamente se puede. Lo hemos trabajado con empresas de logística, donde hemos revisado los pasos, digamos, que está mirando la persona respecto de la encomienda que envió, no se entiende. Y fíjate que la empresa pensaba que el otro lo entendía perfecto. Y cuando empezamos a revisar cada uno de los pasos, qué es lo que decía, por qué se quedaba pegado en un paso, nos empezamos a dar cuenta de que no, el otro no está entendiendo la forma en la cual estamos disponibilizando el proceso de seguimiento de su paquete. ¿Cómo lo hacemos distinto para que el otro entienda mejor? ¿Qué es lo que necesita? Cuando está en una etapa particular, ¿necesitará un mensaje adicional para poder entregarle mejor información estratégicamente inclusive? Porque si nosotros entregamos una información más empática, finalmente tiene un proceso de negocio, una repercusión en el negocio importante porque tengo menos demanda de servicio. O sea, si yo necesito tener 50, 100 personas en un contact center, si mejoro todos los procesos y todas las interacciones que tengo con el cliente, voy a tener ciertamente menos consultas, menos reclamos y menos solicitudes de clientes, por lo tanto no voy a necesitar crecer en un 100%, ¿cierto?, el contact center que tengo hoy día. Contact center que ciertamente, por otra parte, están con harta potencialidad desde el punto de vista de la tecnología que se puede ir incorporando. Un centro de ayuda para el alumno que sea amigable. ¿Qué es lo que necesita un alumno cuando empieza a estudiar? Apoyo. Necesita apoyo, necesita acompañamiento, y eso tiene que ser de fácil acceso. Si la plataforma en la cual voy a ingresar, ¿cierto?, al proceso de transferencia, ahí mismo, ¿por qué no disponibilizar, como lo hicimos en este caso con un cliente, disponibilizar ahí inmediatamente, ¿cierto?, el centro de ayuda para que para el alumno sea fácil de lograr llegar a esa información? Y un proceso de atención también que sea fácil de autoatenderse. Hoy día hay una tendencia a las personas a que ojalá no tenga que incluso que llamar a un contact center, si yo en realidad no quiero llamar. Lo que yo quiero es no tener esa necesidad de consulta o solicitud, y si la llego a tener, bueno, ojalá yo pueda efectivamente poder autorresolver lo que necesito, ciertamente, y me puedo encontrar con un diseño digital que me genera información para autoatenderme, y si esos contenidos de autoatención están definidos y diseñados para poder resolver efectivamente las consultas y preguntas más frecuentes de los alumnos particularmente, efectivamente voy a lograr, digamos, que ese alumno quede más completo, ¿cierto?, más contento también, ¿cierto?, con lo que estamos haciendo. El diseño el diseño probablemente tal de todas las etapas que vive un alumno en un proceso también es una actividad clave de considerarla desde el punto de vista del alumno. Cómo está sucediendo su experiencia y cuáles son las etapas donde yo tengo que redefinir ciertas cosas para que en cada una de ellas haya un diseño nuevo, orientado al alumno, antes de iniciar las clases, en el primer día de clase, que es un momento particularmente, es un momento de verdad, eso en la nomenclatura de experiencia de cliente. En el régimen de las clases hoy día ciertamente se hace importante hoy día, hay un proceso de transformación de pasar a lo presencial, a pasar
al mundo virtual, por lo tanto cambian los protocolos, cambian las formas, cambia la forma en la cual yo mantengo, ¿cierto?, al otro motivado y conectado con lo que estoy realizando. Y todo esto en un proceso comunicacional que tiene que ser acompañado, como decía Mónica, estratégicamente. Hoy día la comunicación migra hacia un proceso donde yo tengo que lograr comunicar lo que el otro quiere escuchar, no lo que yo le quiero contar. Ahí cuando yo empiezo a comunicar lo que yo le quiero contar, hay un puente quebrado, ciertamente. Y ciertamente hay una oportunidad que no se está tomando. Cuando empiezo yo a comunicar en un journey, desde que el cliente se hizo cliente en el día 0, hasta, por ejemplo, en este ejemplo que se está desarrollando, que es hasta el día 360, que ya después de un año tengo un journey comunicacional orientado hacia lo que el otro quiere escuchar, efectivamente logro una mayor sintonía con lo que el otro espera. Y cuando el otro escucha lo que el otro espera escuchar, hacemos un link con la lealtad. Es decir, esa persona se va a quedar conmigo en el tiempo porque yo le estoy entregando información que ciertamente es de valor. Y este tema es muy interesante particularmente y es muy entretenido porque una vez que uno pasa por esta etapa, finalmente las tecnologías hoy día como el módulo de CRM de marketing, el módulo de marketing de CRM, perdón, te permite configurar todo esto de manera que uno después lo tenga prácticamente automatizado y esté corriendo solo. Y uno solamente va cambiando las piezas en la medida que va aumentando la relación en el tiempo con esa cartera de clientes. Hay que pasar de una interacción humano-digital a un proceso de relación humano-digital. Lo que veíamos delante como ejemplo de ese journey comunicacional es toda esa comunicación que se está gestando está orientada a generar una relación con la persona, no una interacción. La relación la logro a través de una comunicación que para el otro le haga sentido. Para una empresa hoy día, el diseño de usuario es una actividad que está en proceso de incorporación. Primero, prácticamente casi como que me tiro con una página web, ¿cierto? Y pongo todos mis productos arriba de la mesa y los empiezo a vender, pero ciertamente faltó el toque humano, ¿cierto? Y el toque estratégico para lograr una mayor conversión en los procesos de venta, donde hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Para lograr que esos clientes lleguen a mi página web. Bueno, hay que ir incorporando gradualmente estas técnicas donde hay muchas personas hoy día, sobre todo más jóvenes, que se están incorporando, ¿cierto?, en el conocimiento de lo que es el diseño de usuario, y que ciertamente están llamados de alguna manera a incorporarse a las organizaciones que tengan este propósito hacia su cartera de clientes, que ciertamente es estratégico, está orientado a mejorar la lealtad por medio de una mejor experiencia. En el ciclo de mejora continua hay uno de los primeros puntos que tiene relación con un tema que mencionaba Mónica y Fernanda también, es la identificación de los gaps. Y la identificación de los gaps los voy a lograr si efectivamente voy a indagar en cuál es la opinión de mi cliente, cuál es su evaluación, qué es lo que valoran, cuáles son las expectativas, dónde lo están pasando bien, dónde lo están pasando mal. ¿Qué les gustaría escuchar de lo que yo vendo como producto o servicio, ¿cierto? ¿Les están comprando a la competencia? ¿Por qué le están comprando a la competencia si yo tengo un producto muy similar? ¿No habrá sido la interacción digital que hizo que finalmente su experiencia fuese mejor al otro lado, por lo tanto termino comprándole a la competencia? Recordemos hoy día que hay un concepto importante que hace todo el sentido porque efectivamente nos sucede en forma inconsciente, que es esto de las experiencias líquidas. Es decir, la experiencia que tengo en un canal digital es X. Voy a otra industria y también interactúo digitalmente y ya tengo una experiencia previa. Esa experiencia previa la traslado hacia esta otra experiencia digital en este otro rubro y genero una expectativa. Y esa expectativa cada vez es más grande, ¿cierto? Se va incrementando de acuerdo al cómo el otro efectivamente está logrando que yo tenga una mejor experiencia de usuario. Por lo tanto, quienes incorporen más pronto estas nuevas técnicas, ¿cierto? Y esta sensación, esta fineza con el ver al otro, efectivamente va a ir un paso más adelante en términos de la competencia en distintos sectores de la economía. Hay particularmente una metodología de diseño de usuario con un toque AI, que ciertamente es muy entretenida,
que parte con la investigación, con entrevistas en profundidad, con encuestas, con estudios, ¿cierto? Con los mapas de empatía, que son muy interesantes en términos del tipo de información que te genera, y con los arquetipos también, que ciertamente yo los recomiendo mucho porque te genera una información que es nueva. Cuando el arquetipo está configurado, las pautas para ir a rescatar información estratégica, la verdad es que te genera información muy potente, que no solamente te sirve para aterrizar cosas hoy día en el corto plazo, sino que te sirve para visualizar, como veíamos la caricatura, ¿cierto?, de los monitos al principio de la presentación, sirve para visualizar nuevas oportunidades de negocio y nuevas formas de experiencia que la organización pudiese tomar en un plan estratégico, ¿cierto?, de mediano y largo plazo. Lo interesante y una recomendación es que en cada una de estos cambios que se hagan, siempre estén vinculados a los indicadores de lealtad, que haya un KPI, que exista un indicador que permita hacer el link entre el esfuerzo, ¿cierto?, de todo este trabajo, de toda esta metodología, de estos 4 pasos, con efectivamente mover un indicador adentro de la organización, ¿cierto?, y monitorearlo constantemente, como decía Fernanda anteriormente. Hay algunas páginas que aquí me gustaría dejarles como recomendación. Acá hay un estudio muy bueno que fue donde contestó más de 4.000 diseñadores y que hablan sobre una serie de temáticas bien interesantes, opinan sobre distintas herramientas, ¿cierto?, que están disponibles hoy día cada vez más para efectos del diseño de usuario, que lo recomiendo leer. Y por otro lado, en esta otra página ya están naciendo ciertos modelos de maduración de la estrategia del diseño usuario dentro de una organización. Desde un proceso que es ignorado hasta un proceso que ya está inserto, digamos, dentro de la estrategia a través del análisis de los datos que generan los clientes en la organización. Ya es un proceso habitual, un proceso constante, el diseño de usuario está incorporado en la estrategia del negocio. Es interesante también mirarlo, ahí lo pueden ver en esa página web para consultar de qué se trata cada uno de los pasos, que ciertamente hace sentido cuando uno quiere impulsar este tipo de estrategia dentro de la organización. Y por otro lado también hay una página muy buena que recomiendo porque tiene mucho contenido de proyectos que se han realizado. Es una comunidad de diseñadores que hablan justamente de proyectos que ellos han lanzado, de los pros de los proyectos que han impulsado, ¿cierto?, de los contras, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, ¿cierto?, distintas técnicas y mecánicas y herramientas, ¿cierto?, que se utilizan ya en la parte más de configuración, cuando logramos identificar qué es lo que queremos hacer, ¿cierto?, como la botella del ketchup. Bueno, ya cuando estamos arriba de la mesa con lo que efectivamente cuál es el camino a recorrer, ahí en esta página pueden encontrar una serie de información y de contenido en esa línea. La verdad es que estas 3 páginas están muy buenas dentro de este mundo del ecosistema de User Experience. Las marcas más exitosas en esta era de transformación de necesidad y expectativa y disrupción tecnológica serán las que eliminen sus propias preferencias y prejuicios. Es decir, voy a comunicar lo que yo quiero comunicar o voy a comunicar lo que el otro quiere escuchar. Cuando ponemos al cliente al centro, en primer lugar, estamos haciendo lo que el otro le gustaría escuchar, ciertamente. Al cliente al centro en el diseño, en el desarrollo de productos y servicios, ¿cierto?, y en la habilitación de cualquier tecnología. Por favor, si tienen que implementar un chatbot, dedíquenle todo el tiempo a los contenidos, dedíquenle todo el tiempo al proceso de mejora continua al día siguiente o incluso el día de la tarde de haberlo lanzado. Que no nos pase esto con el diseño, porque si en el diseño ocurre esto, en el producto ocurre esto, en una app ocurre esto, en una página web, ¿cierto?, ocurre esto en los servicios que una empresa está entregando después de la compra, en muchos casos, finalmente lo que va a suceder es que el cliente no volverá. Y la sostenibilidad de las empresas tiene que ver con mantener a su cartera de clientes. Es cierto que el marketing es muy potente para persuadir e incorporar ciertos clientes nuevos, pero también tengo una cartera interna que puede ser muy potente. El otro día conversaba con una empresa que efectivamente toda la estrategia del marketing estaba orientada a captar clientes. Y cuando pusimos arriba de la mesa algunas preguntas como, bueno, pero ¿cuáles son tus clientes activos que tienes?
¿qué es activo? Fue como la primera respuesta. ¿Cuál es la definición de cliente activo? Cuando uno entra en ese tipo de cuestionamiento, te das cuenta que hay una cantidad de clientes que tú tienes que no están activos. ¿No será esa uno de los mejores caminos a investigar respecto de qué es lo que está pasando con 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 clientes que uno puede tener en una cartera y que están inactivos respecto de otros clientes? No traigamos clientes que se van a inactivar, porque finalmente un costo en un proceso de incorporación que es gigante. El journey asociado al proceso de venta tiene que estar completamente definido. Yo incorporo un cliente nuevo y tengo un proceso de onboarding, tengo un proceso de habilitación y tengo un proceso de relacionamiento, como lo veíamos en esa imagen de journey comunicacional hasta los 360 días. Es un cliente que entra y que no lo tengo que dejar botado al día siguiente que me firmó el contrato, porque finalmente se va a volver un cliente inactivo. Seguramente el KPI de clientes nuevos va a estar arriba de la mesa y todos van a estar muy felices, porque logramos traer 1.000 clientes nuevos este mes. Sí, pero ¿qué sacamos con traer 1.000 clientes nuevos este mes si a los 60 días tenemos un 70% de esos clientes inactivos? Finalmente fue un costo tremendo para la organización. Hay indicadores importantes que mirar y que promueven el diseño de usuario desde lo que ya existe, ¿cierto?, para activar a clientes y lograr que clientes nuevos entren a la organización con un proceso completamente renovado desde el diseño del usuario. Muchas gracias. Espero haya sido entretenida estas láminas. Gracias, Mónica. Agradecemos la ponencia conjunta de Matías Cristi Cisterna, muchas gracias, y también agradecemos a María Fernanda Herreros Gil. Informamos que los inscritos que quieran recibir las presentaciones de los expositores serán enviadas a sus correos. Además, estamos recopilando las preguntas que revisaremos al final de las exposiciones. Por último, escucharemos al estratega digital, director y consultor, fundador de flumarketing.com, profesor visitante de la Universidad Complutense de Madrid, España, autor de los libros Con Estrategia y Con Exsumidor. Dejamos con ustedes a Andrés Silva Arancibia, quien expondrá sobre transformación digital. Muchas gracias, Romina, muchas gracias, Mónica, por la invitación, y agradecer también la participación de Fernanda y de Matías, muy precisa, muy profunda. Yo, la verdad, me voy a centrar en un tema muy puntual que es la transformación digital, y voy a intentar tratar en pocos minutos de poder redondear esta idea en lo que ustedes ya han comentado. ¿Me confirman si se ve la pantalla para poder comenzar? Si estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Gracias. Sí, todo bien. Gracias, Fernanda. Bien, comencemos con este viaje breve pero intenso de lo que significa la transformación digital. Y desde una perspectiva lo suficientemente simple para entender la complejidad que está detrás de la transformación digital, es comprender su definición desde una perspectiva comparada, o comparar distintas definiciones para no confundir. Y normalmente vemos y escuchamos a personas que cuando están hablando de transformación digital y dan ejemplos de transformación digital, más bien están hablando de digitalización, o en otros casos de disrupción digital, que son distintos niveles dentro de la escalera digital, o de la escalera de esta evolución desde el mundo total y absolutamente analógico hasta un mundo de disrupción digital, por darle un nombre. Desde la digitación, que es un proceso muy simple de algo que está en papel, llevarlo a una planilla digital, como las típicas digitadores o digitadoras de facturas, y llevarlas a planillas Excel a fines de los años 90 y principios de este siglo. La digitalización, que es con la evolución de Internet dentro de las compañías, todo lo que es el email, sitio web, etc. Y luego entramos a una etapa mucho más compleja, que es la transformación digital. Y que la transformación digital es replantearse el cómo lo estamos haciendo, replantearse los procesos, replantearse el mindset, cómo pensamos, cómo visionamos el negocio. Y de ahí se vincula con lo que decía Fernanda, con lo que decía
Matías y con lo que decía Mónica. Mónica decía algo muy cierto, que el negocio está en retener a esos clientes, que es mucho más económico retenerlos, pero para retener a esos clientes necesitamos un proceso de transformación, pero no solamente transformación digital, sino que además de transformación cultural dentro de la compañía, de transformación de las personas, la transformación de los liderazgos dentro de la compañía, la estructura, la estrategia, y finalmente la incorporación de la tecnología. Y por otro lado, ya a un nivel superior a la transformación digital, que es generar algo totalmente nuevo, es decir, crear una industria nueva, que es la disrupción digital. Ahí, en ese sentido, tenemos varios ejemplos de disrupción digital. Es el caso de Google, es el caso de Netflix, es el caso de Amazon como el creador del e-commerce, toda la revolución que ha provocado Spotify en la industria de la música. Aquí hay Airbnb en la industria hotelera, y el caso de Uber, que está ahí entre transformación y disrupción. Algunos autores y especialistas hablan de que Uber no es un ejemplo de disrupción, pero sí de transformación, porque no cambió, no creó una nueva industria. La industria del transporte sigue a través de un vehículo, no cambió ese concepto, pero cae dentro de la categoría de transformación digital. Ahora, dicho todo esto, ¿por qué es importante hablar de transformación digital? Es importante entender la transformación digital. Primero porque, como bien dice acá, una proporción importante de los equipos de trabajo de aquí al 2028 van a tener trabajadores en modalidad remota. Es algo posible, hay muchos desafíos por delante, particularmente en el tema del tipo de trabajador y en el tipo de vivienda que vive esa persona, porque convengamos que en Chile un 65% de las personas no está en condiciones de trabajar remotamente porque no tiene las condiciones en el hogar para hacerlo, y prefiere viajar, como bien decía Matías, esas 2 horas al trabajo y después 2 horas de vuelta para, entre comillas, escapar del hogar. Ese es un tema que en los países en vías de desarrollo tienen que abordar. Segundo, prácticamente casi 2/3, el 60% de las empresas que han experimentado transformación digital han creado nuevos modelos de negocio. La importancia de la transformación digital es que finalmente te permite repensar, como bien decía Hernández, como bien decía Matías, por un lado, centrarse finalmente, hacer el cambio y centrarse en el cliente, verdaderamente centrarse en el cliente por una coherencia en el discurso con respecto a la acción, que es extremadamente importante. Entonces, dicho eso, planteémonos una siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales tendencias en esta materia de transformación digital? Acá hay un resumen de profundizó bastante en esto, y también lo dijo Mónica. Aquí hay un resumen de las 5 tendencias del consumidor, particularmente en versión 2021, que aún no termina, un aumento en la demanda por posiciones flexibles, no quieren aferrarse a las cosas, las nuevas generaciones, la parte más joven, los millennials, Gen Z, quieren disponer de cosas, pero no tener el peso, la carga de poseer cosas. Mayor conciencia por el autocuidado de la salud, aumento en la virtualización del consumo, como bien lo destacaba Matías, mayor exigencia de las empresas por la producción limpia, y finalmente un incremento en la demanda por tecnologías inteligentes. Hoy día ya no hablamos de hiperconexión digital, sino que hablamos de hiperconexión digital inteligente, porque detrás de todo esto están los algoritmos y basados en inteligencia artificial, aprendizaje autónomo. Otra tendencia importante a considerar son estas 3 tipos de economía. La economía, las low economy, economías de bajo contacto, las gig economy, economías de concierto, y la economía circular, que vienen a cambiar, a rebarajar el naipe, obviamente, de cuál es el rol de las compañías, cuál es el rol de las organizaciones en el contexto en el que estamos viviendo hoy día, 2020-2030. Por un lado, la economía de bajo contacto nos permite la continuidad operacional, no la parálisis con la crisis de la pandemia, que les ocurrió a muchas compañías. La economía de concierto hacerse cargo ya de la necesidad de una flexibilidad laboral. Obviamente, la
La economía de concierto tiene aún muchos desafíos respecto a las regulaciones y los derechos de los trabajadores, y finalmente la economía circular, que tenemos que entender que ya no es posible pensar en una empresa sin hacerse cargo de importantes son las habilidades laborales. Acá hay 6 habilidades laborales que son claves 2020-2030. Y una de las que más me gusta a mí acá, a propósito de la rápida expansión de la inteligencia artificial en la humanidad y particularmente en los negocios, es la creatividad. Sin creatividad no podemos competir contra la inteligencia artificial. Cuando a mí me preguntan, bueno, vamos a hacer tanto desempleo que va a generar esto de la automatización con inteligencia artificial, con aprendizaje automático, todos los trabajos rutinarios van a ser reemplazados por robots, y en el caso de los contact centers y centros de interacción con clientes, chatbots, etcétera, ¿qué hacemos con esas personas? Bueno, el gran desafío del sistema educativo, el gran desafío no solamente de las universidades, sino que esto viene del trabajo, desde la escolaridad, la enseñanza media y la universidad, todo el sistema educativo, es cómo desarrollamos personas creativas, porque la creatividad va a ser el elemento diferenciador del ser humano con la inteligencia artificial. Lamentablemente, el modelo educacional en el que estamos insertos, la creatividad en muchos casos incluso es castigada, porque si no respondemos como el profesor nos enseñó, no vamos a tener una buena nota, y finalmente estudiamos por la nota y no por el aprendizaje ni el desarrollo actual del individuo. Innovación, espíritu empresarial, productividad, liderazgo digital, la persona tiene que estar inserta en el mundo digital, ser activo en el mundo digital, manejar herramientas del mundo digital para apalancar sus emprendimientos, sus ideas, sus negocios, y finalmente el espíritu de colaboración. Hoy día es imposible ser el número 1 en algo si no trabajas finalmente en ello. Una breve respuesta a las tendencias. ¿Cuáles son los elementos estratégicos? ¿Cuáles son esos elementos estratégicos? Ya lo dijo Matías, el consumidor en el centro, y entender que el front office no soluciona todo. La gente que tiene contacto directamente con el cliente necesita el respaldo del back office. Y no puede ser que en la etapa o en la era que encontramos un contador o el área contable, cuando uno va a hacer una asesoría y uno le empieza a explicar la importancia del cliente, el equipo contable o el área de finanzas te da, no, nosotros no tenemos nada que ver con los clientes. Eso véalo con marketing, véalo con comercial. Cuando una empresa piensa así, está condenada al fracaso, porque todos tienen directa o indirecta relación con la experiencia del cliente. Finanzas no hace bien el trabajo, si contabilidad no hace bien el trabajo, va a repercutir finalmente en la experiencia. No voy a entrar en detalle por un tema de tiempo, pero es toda la compañía que gira en torno al cliente. Un elemento importante estratégico es comprender el alcance de lo que es la estrategia digital. Cuando hablamos de estrategia digital. Y en resumen, la estrategia digital vincula primero una visión digital anticipada, por ejemplo, lo que pasó con el teletrabajo, con el efecto pandemia, 16 de marzo, habían varias compañías que ya estaban preparadas para un escenario como el que estábamos y lograron teletrabajar, o ya venían teletrabajando. Muchas compañías por ejemplo, el caso de SpaceX, de Elon Musk, ya venía hace mucho tiempo y trabajando de esta manera. Y por lo tanto, tener esa visión digital anticipada. Otro elemento importante dentro de la estrategia digital son los equipos multidisciplinarios. Necesitamos muchas personas de distintas disciplinas interactuando para poder generar nuevas ideas, nuevas soluciones. La diversidad es extremadamente importante. Equipos comerciales, objetivos comerciales concretos. Esto no tiene ningún sentido si no logramos generar ingresos importantes para la compañía, un respaldo colaborativo, acceso ágil a la tecnología y finalmente creación de valor superior, es decir, la propuesta de valor que generamos en nuestro negocio apalancado con tecnologías digitales debe ser superior a la competencia, por eso hablamos de valor superior.
Otro elemento estratégico importante a considerar es la innovación. Y la innovación involucra, primero, un capital humano innovador. Todas las compañías más valiosas del planeta, Amazon, Google, Apple, Facebook, Netflix, etcétera, que están liderando los rankings de Forbes o de Fast Company, etcétera, son compañías que entienden que a partir de la diversidad del pensamiento creativo de sus trabajadores, logran finalmente generar la innovación de abajo hacia arriba. La innovación, la creatividad primero, como primer paso, las ideas surgen de abajo hacia arriba en la compañía. Capital humano innovador es esencial. El señor Bezos o el mismo el caso de Larry Page, no se les ocurren todas las ideas para innovar, todo viene de abajo hacia arriba desde sus equipos. Cultura organizacional innovadora, métricas centradas en la innovación, ahí Fernanda hablaba muy bien de la importancia de medir, sí, lo que no mido, finalmente no lo puedo gestionar, como decía un autor, y a mí me gusta utilizar una frase que ocupo siempre, que se me ocurrió en un momento, por ahí no me acuerdo cuándo, que dije que en el fondo el no medir con datos es finalmente una ceguera estratégica. No puedo tomar decisiones acertadas, padezco de ceguera estratégica. Gestión de procesos también es importante, el liderazgo, el enfoque en la innovación y finalmente la creatividad centrada en el cliente son elementos esenciales de la innovación. Y otro elemento estratégico a considerar acá es la disrupción digital, que ya lo había dicho al principio, pero acá lo detallo con un poquito más de precisión con respecto, cuando hablamos de disrupción digital, que es el daño más alto dentro de esta escalera digital, implica creatividad centrada en el usuario, integración de equipos de trabajo, accesibilidad a los datos. Si no tengo datos, no puedo entender quién es ese consumidor, cómo consume, cuáles son sus patrones, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus cambios, qué va a hacer en el futuro. De esa manera puedo anticiparme finalmente al consumidor y finalmente la agilidad en el diseño y ejecución. Y por último, en esta parte, el pensamiento divergente. No puedo ser creativo si no tengo pensamiento divergente. No puedo finalmente tomar esa creatividad para transformarla en innovación. Y el pensamiento divergente, que es algo que deberíamos trabajar, y esa es mi invitación, es la característica que tiene explorar muchas soluciones, de más allá de la caja, mayor adaptabilidad y fomenta el trabajo en equipo, porque, como bien les comentaba, estas compañías más innovadoras reclutan personas con pensamiento divergente para que los equipos generen esa creatividad y la innovación desde abajo hacia arriba. Y finalmente, ¿cuáles son los elementos prácticos? Una cosa es ver a nivel de pensamiento la estrategia y otra cosa es ya en la práctica. La práctica a nivel práctico, el servicio al cliente es esencial. Este es un elemento esencial, la rapidez en la respuesta, la precisión en la respuesta para el cliente, la claridad en la respuesta, la calidad, personalización y disponibilidad hoy día con la tecnología 24/7-365. Eso es un servicio al cliente del nivel que necesitamos. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad de generar un contenido, que es un concepto, un acrónimo que creé hace un tiempo para explicar. Cuando me hacían la pregunta, bueno, marketing de contenido o estrategia de contenido, ¿cómo puedo saber si estoy haciendo bien mi estrategia de marketing de contenido? Bien, requieres a lo menos 5 ingredientes. Primero, el contenido debe ser relevante para tu audiencia objetivo, atractivo, debe ser ágil, de rápido consumo, no hacer videos de 2 horas ni de 30 minutos porque nadie los ve, en 30 segundos, 40 segundos. Si voy a escribir textos de no más allá de 1 minuto de lectura, de ágil, de rápido consumo, sin de lo que otros dicen y cómo lo comunican, y finalmente el sentido de oportunidad. ¿En qué momento salgo con el contenido? ¿En qué momento necesita escuchar finalmente lo que le voy a comunicar? Otras herramientas tácticas dentro de la transformación digital está todo lo que es SEO, posicionamiento, herramientas que particularmente para las empresas pequeñas, microempresas, pueden utilizar Google My Business para tener un muy buen posicionamiento web, y es una herramienta gratuita, Google Trends, que es gratuito, las plataformas como Mobile Friendly Test para ver qué tan rápido y qué tan amigable es tu sitio con un formato de móvil, mobile,
y también es gratuita. Google Chrome, todas las aplicaciones que tiene también son gratuitas. PageSpeed Insight también es gratuita para ver con qué velocidad descarga tu sitio web en un móvil y ver qué correcciones tienes que hacer para que descargue más rápido. Y finalmente Google Alerts, o las alertas de Google, que también son gratuitas, te van a ayudar a generar un mejor posicionamiento web, y eso te va a ayudar a vender, a aumentar las probabilidades de venta de manera online. Y otra herramienta táctica importante es la estrategia mobile de las aplicaciones móviles, la importancia que es el diseño para la experiencia de usuario, para la experiencia de cliente, la arquitectura de la app, el diseño ágil de la app y finalmente la monetización de la aplicación móvil. Y la importancia de tu, a nivel táctico, de diseñar pagos online adecuados, que tenga la persona variedad de opciones para elegir el medio de pago que más le acomode al cliente, la seguridad, la facilidad, la rapidez, transparencia, son todos elementos dentro de nuestra estrategia. Y finalmente, con respecto a la aplicación de inteligencia artificial en el marketing, también a nivel táctico nos va a ayudar a tener mejor poder masificar la personalización de la contactabilidad con el cliente. Suena raro masificar la personalización, porque normalmente uno piensa personalización como algo que es uno a uno y que no cabe dentro de la palabra masificación. Con la inteligencia artificial sí, porque esa relación uno a uno extremadamente personalizada la puedo masificar al utilizar herramientas o soluciones con inteligencia artificial y aprendizaje automático, como es el caso, por ejemplo, de los chatbots para el servicio al cliente. Puedo masificar el servicio personalizado. Resumiendo, para cerrar, la transformación digital implica un cambio integral que va mucho más allá del uso de tecnologías digitales. Involucra a personas, estructura, datos, liderazgos, cultura organizacional, una serie de otros elementos que van mucho más allá. Y por eso destaco esta cifra o esta estadística particularmente de Forbes 2018, que plantea que el 70% de las transformaciones digitales fracasan debido a la resistencia de los empleados. Si no nos hacemos cargo del elemento humano para la transformación digital, y particularmente el caso de los colaboradores, empleados, la verdad es que no vamos a llegar a buen puerto. Si creemos que por incorporar tecnologías totalmente disruptivas tenemos el juego ganado, es una trampa, una trampa. La trampa está en que primero todo parte por las personas. Finalmente, los invito a continuar profundizando. Para los que les gusten estos temas, acá tengo una charla que está en el sitio oficial de TED, que hago un resumen en 4 minutos del nuevo consumidor que les puede ayudar bastante en esta presentación. Ahí también están 2 de mis libros, donde baso mucho lo que les he comentado, y los invito a conectarse con mi cuenta de Twitter o mi cuenta de LinkedIn, para los que no usen Twitter, y pueden preguntarme y acceder a mucha más información. Y ese es mi sitio web, andresilvaarancibia.com. Esa es mi presentación y ahora vamos a la ronda de preguntas. Voy a dejar de compartir pantalla. Sí, muchas gracias Andrés Silva por esta interesante ponencia. A continuación, como dijo anteriormente, damos paso a la ronda de preguntas. Les recordamos que pueden dejar sus dudas en el chat o seleccionar la opción de levantar mano en Zoom para exponer sus preguntas. Solicitamos a los expositores que, en honor al tiempo, las respuestas sean lo más concisas posibles. Comenzamos con la ronda de preguntas con Manuel Ignacio Rosales, luego vendrá Jorge Reyes, después preguntará Franco López y finalizaremos con Javier Martínez. Adelante. Romina, yo creo que mejor lee tú las preguntas porque puede que no estén todos disponibles en este minuto, entre el rato que hicieron la pregunta y ha pasado un tiempo, entonces para hacerlo más eficiente. Perfecto. Manuel Ignacio Rosales pregunta, dice, una forma de incentivar la participación es la apertura de canales digitales para conversar sobre la empresa y sus productos. Esto especialmente en los e-commerce, perdón. Es una práctica de B2C. Muy buena, pero muchas veces estas están creadas con redes automatizadas que usan una red semántica o bots. ¿Sería buena idea contar con una plataforma de agentes humanos cuando se trata de una empresa mediana que no vende muchos productos?
Hola Romina, ¿qué tal? Hola. Hola. Oye, en respuesta a lo que pregunta Franco, no sé si está por ahí Franco, pero bueno, a lo que entiendo, digamos, es que... Ah, Franco, hola, ¿cómo estás? ¿Podrías explicar un poquito mejor la pregunta? Sí, sí, sí. A ver, Gracias. mi pregunta iba enfocada en el sentido de todos los conocimientos que nos dieron acá. ¿Cómo lo podría hacer un encargado de comunicaciones para intentar implementar, previo a un estudio de organización, de marca, etcétera, todo esto que nos enseñaron ustedes aquí, pero cuando desde la misma organización quizás se resisten a cambios que son necesarios para avanzar y no quedarse en el camino o morir en el intento? ¿Qué tips o qué cosas podrían ahí eh, comentarnos ustedes respecto a eso? Mira, yo creo que volvemos, porque hay que ser consistente, ciertamente, ¿cierto?, con varios de los temas que se han presentado hoy día por parte de todos. Ciertamente la organización y las personas que trabajamos dentro de una organización tenemos iniciativas que implementar y siempre queremos sacar cosas adelante desde el rol que tenemos. Eh, lo importante, y yo te diría que como experiencia personal en organizaciones grandes, es que para competir mejor con una iniciativa, porque hay muchas otras personas que también las tienen adentro, ¿cierto? Va a ir sumando puntos las iniciativas que más se conecte con el negocio. Yo creo que ahí es interesante poder lograr acercarse a esa información. ¿Cuál es la estrategia que como negocio tiene, que no ciertamente puede ser comercial, digamos, la estrategia de negocio probablemente tal, que tiene que ver con cómo capturar clientes nuevos, es una parte, digamos, de la estrategia de una organización. Pero ciertamente hay otros elementos que son muy importantes, como temas que conversaba Mónica, ¿cierto? Que tiene que ver con este ecosistema en el cual yo estoy inserto, donde las comunicaciones son ciertamente relevantes. Hoy día, ayer veía una publicación en Estados Unidos de Visa, que está saliendo en las calles, y claro, Visa, lo de tarjeta de crédito, está promoviendo una comunicación hacia el mercado que es completamente distinta de como lo estaba haciendo antes. Digamos, antes era una comunicación mucho más comercial. Y hoy día Visa se está presentando como una empresa donde somos un equipo de personas alrededor del mundo para poder ayudarte en lo que tú necesitas. Entonces, ciertamente cambia el mensaje comunicacional hacia la sociedad, ciertamente, ¿cierto? Y hacia el target al cual ellos quieren apuntar. Entonces, esa comunicación nueva, alguien tuvo una iniciativa interna de querer generar un cambio en la comunicación. Bueno, ¿cómo ese cambio comunicacional está sustentado, ¿cierto?, en análisis que tienen que ver con las tendencias, ¿cierto?, que están ocurriendo hoy día en la sociedad, que tiene que ver con los cambios de tendencia de tus clientes particularmente, y cómo se conecta esa iniciativa también con la estrategia en general que tiene la empresa, ¿cierto?, y ciertamente con la estrategia de negocio. Eh, si te puedo, que es como casi un consejo, ¿cierto?, de cómo lograr implementar una iniciativa interna donde hay muchas iniciativas y hay poco espacio, yo te diría que el mejor acercamiento es lograr tener una sintonía con la estrategia comercial, es decir, hacia dónde va la organización y yo cómo la iniciativa que tengo de generar una nueva comunicación engancha con esa estrategia. Y después viene todo este mundo de los bots, ¿cierto? Y los CRM, que ciertamente hoy día hay CRM que prácticamente son gratuitos. HubSpot tiene 3 módulos que tienen un costo, pero al mismo tiempo te disponibiliza los 3 módulos en forma gratuita para poder empezar a apretar botones y empezar a activarlo. Y yo uso las versiones gratuitas hoy día que tiene HubSpot, y la verdad es que se pueden hacer un montón de cosas. Entonces, como que no hay una traba en realidad a utilizar la tecnología hoy día, sobre todo en este mundo que tiene que ver con el relacionamiento de clientes, que tiene relación con los CRM.
Entonces, hay como que perderle el miedo a las nuevas tecnologías, investigar, averiguar, porque hay opciones gratuitas con buenos beneficios, digamos, que se pueden utilizar. Y por otro lado, ya es la estrategia interna de cómo mi iniciativa sale a flote a través del link con hacia dónde va la organización. Me gustaría complementar con algo muy breve. Otra de las herramientas que sirven mucho cuando existe resistencia al cambio es mostrar el ejemplo, mostrar ejemplos exitosos donde implementar algo como lo que tú estás planteando como esa iniciativa ha resultado de buena manera. Mostrar buenos ejemplos siempre va a ayudar a la toma de decisiones. Gracias. Y para complementar también, involucramiento de los trabajadores. Ese es otro elemento, hacerlos parte del proyecto, que se sientan parte. Ese es un elemento esencial. Que sea parte del protagonismo del cambio, que sea protagonista del cambio, no un espectador del cambio, sino un protagonista. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta que la hace Gonzalo Enríquez. Pregunta, ¿cómo se identifican a los diferentes tipos de clientes y su opinión al respecto de cómo equilibrar el modelo de negocios híbrido entre lo presencial y lo digital? Gonzalo Enríquez, ¿es que está por ahí? Sí, acá estoy. ¿Sí? Ah, perfecto, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Voy a partir yo con una parte de la respuesta, al menos lo que tiene que ver con cómo reconocer hoy día, más que a los clientes, yo me atrevería a decir que hoy día el foco está en identificar a los grupos de interés. Yo tengo una mirada que no es solamente enfocada en la empresa, sino que pensando también en servicios públicos, en organizaciones, en ONGs, etc. Hoy día la manera de identificarlo efectivamente, como tú planteas ahí en el chat, está un poco obsoleta. Hoy día tenemos que entender que los grupos de interés son todos aquellos que se ven afectados de alguna manera por nuestra organización, y eso excede a los clientes. Ya no es solo a los clientes, son los trabajadores, son los proveedores, los contratistas, como señalaba en la presentación inicial, y por lo tanto hay que ampliar un poco el radio de mirada para poder identificarlos, para poder reconocerlos, para poder conectar con ellos y con sus intereses, sus necesidades y sus expectativas. Esa es un poco la invitación hoy día, ampliar la mirada con un foco en la sostenibilidad. Y no solamente en la venta o en el cierre de la transacción del producto o servicio. Esa es por lo menos mi aporte a tu respuesta, Gonzalo. Sí, Gracias, Mónica. Perdón, Matías, perdona. Ah, Que no quiero que se me escape también, a ver si me pueden responder, porque durante las primeras presentaciones en realidad fue como bien transversal, particularmente la presentación que hizo Fernanda, ¿verdad? Donde le dio harto énfasis a reconocer, diagnosticar y tener la información necesaria para conocer bien al cliente, ¿no? O a los stakeholders, como dice Mónica también. Andrés nos dio algunas herramientas, particularmente lo que ya, al menos yo también conozco de las herramientas de Google para hacer métricas, ¿verdad? Pero hoy día, considerando la importancia que tiene hacer un diagnóstico acertado para no tener esta ceguera de la que hablaba Andrés, ¿qué herramientas consideran ustedes que son hoy día eficientes para justamente no caer en esta tentación de creer conocer al destinatario final, a los stakeholders, a los clientes, como ustedes quieren llamar, dependiendo de la visión de la empresa, ¿verdad? ¿Qué herramientas son las que ustedes recomendarían para efectos de hacer un buen diagnóstico y ser finalmente cliente centrista? Eso, gracias. ¿Quién va? ¿Voy yo? dale. Mira, yo ocupo harto, Gonzalo, ¿cierto? Sí, Gonzalo. Mira, Gonzalo, yo ocupo harto el índice de satisfacción neta. Es una herramienta universal donde califican con nota de 1 a 7 la satisfacción en los distintos momentos de contacto, y eso aplica para medir la satisfacción del cliente, la satisfacción del paciente, la satisfacción del alumno. Es una métrica que es bien universal y transversal para poder sacar hallazgos y poder medir cuáles son los principales dolores entre ambas partes. Y la mayoría de las veces cuando detectamos algún dolor puntual, después hacemos entrevistas cualitativas a
participantes seleccionados para poder ahondar en un tema puntual. Pero esa es una herramienta que yo ocupo bastante, que la recomiendo mucho para poder tener un mapa o una foto de la situación actual. Sí, yo quizás complementar lo que dice Fernanda, Gonzalo, y como experiencia personal también el uso de metodología. Si no hay un conocimiento previo y es como que primera vez se va a empezar justamente como lo dices tú en la pregunta, de qué necesita, ¿cierto?, el cliente. Un, en general, digamos, a partir de cero, es utilizar mapas de empatía y arquetipos. Y entrevistas, como decía Fernando también, entrevistas en profundidad. Yo creo que metodológicamente uno parte por el análisis cualitativo, para poder rescatar de ahí una serie de información que es muy potente, y que eso posteriormente va a permitir desarrollar cuestionarios, digamos, más cuantitativos. Pero si lo que quiere hacer la organización es partir por conocer, ¿cierto?, y levantar información, entender qué es lo que cómo nos está viendo como marca las personas a las cuales es parte de nuestro target, yo te recomendaría partir por las mecánicas cualitativas, como los arquetipos, ¿cierto?, las entrevistas en profundidad y los mapas de empatía, y otras también, pero esas son como las más relevantes, que entregan mucha información, y posteriormente, digamos, entrar en un desarrollo de preguntas más cuantitativas, que tienen que ver con el journey particularmente, después, digamos, como fase 2. Muchas gracias, Matías. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Jorge Reyes pregunta, ¿cómo podemos construir relaciones sostenibles en las instituciones educacionales, en particular en los colegios, que es donde él trabaja, con nuestros usuarios, con una relación más cercana, alcanzando mayores índices de fidelidad? Jorge Reyes, es que estaba por ahí. ¿A Jorge? Yo voy a hacer... Tuvo que salir a una reunión, me avisó por interno, sí. Ya, pero le puedo responder. Ahí está, ahí está. Sí, ok. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? No, primero agradecer la invitación a este tipo de actividades. Siempre es bueno actualizarse y compartir estos puntos de vista. Primero eso. Segundo, yo soy del ámbito de la educación, trabajo en los colegios de Concepción, y en este sentido me interesaría saber, en el fondo, como el tenor del trabajo, en el fondo, cómo agregamos valor, cómo hacemos relaciones sostenibles en el tiempo. Aquí como que cada uno dentro de su ámbito de acción dio algunas directrices, algunos puntos de vista. Quiero un poco reforzar eso. ¿Cuáles son los que ustedes recomendarían como los tips o los elementos a tener en consideración para, desde el mundo de la educación, poder trabajar en este ámbito de relaciones sostenibles en el tiempo con nuestros usuarios, como le llamamos nosotros? Mira, yo lo primero que haría es definir quién es mi usuario, ¿cierto? ¿Es el alumno? ¿Son los apoderados? ¿Son ambos? Y escuchar la voz del cliente, que es lo que le decíamos a la persona anterior que nos preguntó, es preguntarle a ellos qué es lo que esperan, qué es lo que quieren, cuáles son los dolores, en qué se equivoca el colegio, cómo poder, no sé, generar mayor fidelidad, qué le gustaría que tuviera, qué tienen otros colegios en otras ciudades que este no tiene, como salir a preguntarle y al final generar estrategias en conjunto, que es un poco lo que decía Andrés, que no sean como espectadores de esta estrategia o propuesta de valor, sino trabajar en conjunto en ella y generar acciones enfocadas y que sean relevantes para ellos, ¿no? Lo que yo creo que es bueno para ellos, porque obviamente mi opinión es distinta a la tuya, distinta a la de Mónica, a la de Matías, tenemos que salir a preguntar, ¿cierto? Y ahí seguramente va a haber que definir los tonos de la comunicación, porque hoy día también se comunica, la gente espera como más cercanía, entonces el tono de la comunicación ya no es tan formal, se busca un tono mucho más amigable, más cercano, no sé, pues ya no se mandan comunicaciones a través de un cuaderno, sino que se ocupan las redes sociales, pero sí hay que, yo creo que indagar, preguntarle e involucrarlo en ese proceso, en esa estrategia. No sé si alguien quiere agregar algo más.
En virtud del tiempo parece que estamos un poco justos, pero vamos a hacer llegar toda la información después a todos los inscritos que así lo deseen. Sí, vamos con la última pregunta. Muchas gracias por su respuesta, Fernanda. Y es de Javier Martínez, respecto de la formación para coexistir con la inteligencia artificial. Pregunta, ¿debiéramos aprender a trabajar con tecnologías y no como tecnologías? Esto debiera guiar el proceso educativo y reorientar el foco de las organizaciones. Se refiere que siempre es mejor ver un rostro humano en el front office a propósito de los chatbots mal configurados. No sé si el profesor Javier Martínez está por ahí. Por aquí estamos. Ahí está. Hola, buen día. Buen día. Precisamente a partir de experiencias de usuario que he tenido en este proceso de confinamiento, donde he hecho algunas compras que evidentemente con los quiebres de stock y todo eso han fallado en llegar. Pero me he encontrado con que las empresas están utilizando mucho los chatbots preconfigurados y generalmente terminan cayendo en un bucle y ahí se nota la necesidad de este rostro humano en el front office. Alguien que pueda tomar algún tipo de resolución o que pueda guiar de mejor forma los procesos de relación con los clientes. Y esto a propósito de estos usos de inteligencia artificial y procesos de automatización. Hemos estado formando profesionales para actuar igual como lo hacen las inteligencias artificiales, con mucha menor velocidad y con algunos baches, podríamos decirlo, en base a la personalidad. ¿Cuál debiera ser el proceso formativo? Mencionaban la creatividad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el pensamiento crítico? ¿Qué pasa con potenciar habilidades que son netamente humanas y donde la máquina jamás nos va a reemplazar? Lo dejo para la reflexión más que una pregunta. Okay. Eso, gracias. Ya, ok, Javier, mira, yo tengo una visión un poco distinta y me baso en la ciencia ficción, porque la única diferencia que hay entre ciencia ficción y realidad es un intervalo de tiempo. No hay otra diferencia entre lo que nos aparece como ciencia ficción y lo que se transforma en realidad, es cosa de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende del nivel de disrupción que haya en el cambio. Entonces, dicho eso, la tendencia, y nos guste o no nos guste, que eso ya no es de que me gusta o no me gusta, es lo que es y hacia dónde va. De hecho, las inversiones son millonarias, las que está haciendo Amazon, las que está haciendo Google en avances, ya no de inteligencia artificial, sino que de aprendizaje profundo que involucra las redes neuronales. Y el mundo va hacia que de aquí a 10 años más no distingamos en absoluto si estamos hablando con un ser humano o estamos hablando con una máquina. No lo vamos a distinguir. Y tampoco nos va a importar. Tampoco nos va a importar. ¿Y por qué? Porque el nivel es tan sofisticado que finalmente lo que a nosotros nos importa, mirado ahora solamente desde el punto de vista comercial, a mí me da lo mismo que una máquina, sea la que me esté atendiendo, o una persona, siempre y cuando me dé la solución. O sea, si satisface y supera mis expectativas y es una máquina, bienvenido sea, yo obtengo mi producto a la medida, me tratan bien, me solucionan los problemas, las preguntas, y se acabó. No me interesa si es una persona o una máquina. La tendencia y todo el desarrollo, hay 750 compañías hoy día en el mundo que están invirtiendo millones de dólares para avanzar en esta materia que estoy comentando, es a la automatización completa de todo tipo de trabajo rutinario del ser humano. Y esto no es nada nuevo, piensa la industria japonesa lo que hizo con los automóviles. Por ahí alguien dijo, no, esto es imposible. No es posible. Bueno, ciencia ficción, Japón, todo robotizado, es la cuna de los robots y todos los avances con lo que hemos visto en la revolución a escala sin precedentes de la industria automotriz, por dar un ejemplo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los ejemplos que nosotros vivimos, que yo también los he vivido con chatbots que me han atendido muy mal, es una experiencia mala, no hay duda de
de aquello, pero es por una mala implementación. No es culpa de la tecnología, es culpa de las personas que no están utilizando la tecnología correcta, como se debería utilizar, y es, en el fondo, es la punta del iceberg de todo lo que se puede hacer. Y lamentablemente, el retail chileno no ha entendido lo que es transformación digital. Lo que ha hecho el retail chileno, y no solamente el retail chileno, sino en general en Sudamérica, es solamente digitalización. Creen que porque tienen un sitio web con carros, con e-commerce, y están en redes sociales, están transformados digitalmente. Eso es digitalización. La transformación digital involucra otros elementos que les había comentado hoy, y en esencia es rediseñar tu modelo de negocio, repensar tu modelo de negocio para orientarte en la experiencia del cliente superior. Entonces, esos chatbots son niños de pecho, son recién unos bebés de lo que es posible hacer. Con otro tipo de desarrollo, hoy día ya existe la tecnología para que tú no te des cuenta si estás hablando con una persona o estás hablando con un robot. Lo que pasa es que hoy día es muy caro. No sé si te acuerdas, a fines de los 90, que en Santiago a las personas les sacaban un parte porque andaban hablando por teléfono, y cuando les tomaban el teléfono móvil o era de palo o era de juguete. No sé si te acuerdas de esa... Sí. Ya. Bueno, ¿y por qué? Porque el estatus, porque costaba demasiado caro, no era para todos. Bueno, estas soluciones tecnológicas que hoy día solamente las tiene un Amazon, las tiene a esa escala, se van a masificar en los próximos 10 años, y vas a tener una experiencia que no te va a importar si es una máquina o es una persona. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que me has contado. Lo tengo súper claro. El punto está en que en Chile todavía tenemos ese grado de resistencia, y a lo mejor todavía no estamos en el proceso formativo completo. Exacto. Nosotros yo soy profesor en esta universidad, y tengo que tender a formar a mis estudiantes no en lo que está ahora, sino que tratar de formarlos para que sean capaces de adaptarse a esa necesidad futura. Completamente de acuerdo con el tema de que nos estamos basando prácticamente en ciencia ficción. Hay cosas que con la pandemia tuvieron que surgir de emergencia. Por ejemplo, el tema de las clases online. Yo llevo desde el año 2004 formándome en e-learning. Así que ni te cuento, yo cuando partió todo esto, yo dije, llevo 17 años formándome para esto, vamos. No me costó tanto tomar la decisión. Me ganaste, porque yo en marzo del 2005, no, en el verano del 2005 nos capacitamos, me acuerdo de ese tiempo, con el sistema Moodle, también por el formato e-learning, y todos nos decían que era, dice llanamente, una estupidez, que eso no tiene ni un precio, el obtener un título online no tiene peso, no es creíble, etc. Bueno, pero vivimos eso, ¿no? Sí, también estuve ahí. Estamos todos online. Pero por eso te digo, o sea, estos procesos van a implicar un proceso formativo. Eso es lo que yo quiero acentuar. Y ese proceso formativo, más allá del uso de tecnologías, nos tiene que llevar a trabajar con tecnologías. Exacto. Formar parte de un equipo. La tecnología nos potencia. El informe de la Organización Internacional del Trabajo respecto a las competencias que se requieren para el futuro mundo digital. Futuro lo digo así entre comillas, porque ya estamos ahí hace mucho rato. Lo que pasa es que nuestro enfoque ha sido ciego, ha sido miope, por decirlo de una forma. Pero yo creo que ya con esto ha quedado demostrado que ya estamos ahí y que tenemos que asumirlo. No hay de otra. Muchas gracias por tu respuesta, Andrés. Por nada, Javier. Muchas gracias, Andrés, por la respuesta, y gracias, profesor Javier Martínez, por su pregunta. Bueno, damos por finalizada la ronda de preguntas. Queremos agradecer a los académicos y expositores que se dieron cita para esta charla online. Les agradecemos su tiempo y esperamos haber aportado en la generación de nuevos conocimientos en ustedes. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar atentos a todas nuestras novedades que surjan en la facultad. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook como redes sociales UCSC. Muchas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen día.